tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia, esta segunda conferencia del día viernes 11 de abril, en esta quinta jornada de la Semana de la Comunicación 2025. El día de hoy tenemos una mesa muy amplia con personalidades del área de caricaturistas, del área de comunicación, a través de esta, pues dijera yo, actividad bastante singular y bastante pues importante, porque nos da muchos elementos de reflexión. Y bueno, como lo hemos venido haciendo en cada una de las conferencias y de las actividades de esta semana, y al haberlo platicado con los padres de Berenice Giles y de Miguel Ángel Rojo, saben ustedes, lo recordamos en el sentido de que el pasado sábado lamentablemente fallecieron al hacer una cobertura periodística. Entonces vamos a solicitarle a todas las personas asistentes, se puedan poner de pie por favor. Les hemos rendido pues homenaje a través de dos maneras. La primera es con un minuto de silencio en honor, en acompañamiento al dolor, y pues sabemos la pérdida tan fuerte a sus familiares, amigos y seres cercanos. Pero también lo hacemos con un minuto de aplausos cuando reconocemos su labor periodística, su formación y su entrega profesional para entregar esta información de calidad. Entonces, para dar esta información de calidad desde el lugar de los hechos. En este momento les voy a solicitar, por favor, comencemos con un minuto de aplauso en honor a Miguel Ángel Rojo y a Berenice Giles. Gracias. Muy bien, muchas gracias, pueden tomar asiento. Y bueno, sin más preámbulo, para poder escuchar a todas las personalidades que nos acompañan, vamos a ceder uso del micrófono al profesor Israel Mendoza. Bienvenidos, gracias. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta gran semana de la comunicación y periodismo. Por supuesto que pues ya tienen mucho equipo, muchos tips que seguramente y muchas experiencias que seguramente les han compartido. Hoy vamos a platicar de la caricatura política principalmente. No nada más se puede encerrar a eso, pero es uno de los vertientes más fuertes de ese género periodístico. Para ello nos acompañan, los menciono en estricto desorden, porque no me sé exactamente su orden alfabético. Le damos las gracias y la bienvenida a Óscar Rodríguez Luis, a Mateo Villa, a Mario Alberto Garduño Maral, a Paco Vaca y Alejandro Rodríguez Ovi. Pues bien, la caricatura la hemos visto en clases, la hemos visto en los medios impresos y ahora en los medios digitales, y forma parte de la crítica a veces sana, a veces insana, pero a final de cuentas es un género que se estudia en las aulas, se practica mucho en los medios y no ha perdido vigencia pese a nuevas modalidades. Tenemos los memes, tenemos imágenes que simplemente critican y ya no necesitas luego de una caricatura, pero el rigor periodístico, como siempre se los hemos dicho, el rigor periodístico de la precisión, de la crítica bien formada y fundamentada es importante para los lectores a final de cuentas, que no es nada más dibujar por dibujar, me imagino que no es así, tiene un mensaje, tiene un objetivo
y tiene, por supuesto, una crítica. En esta mesa vamos a hablar de los retos y desafíos de este género, así que les cedo la palabra principalmente a los que sí hacen caricatura, a los que la ejercen a diario, y diario es diario, si no me equivoco, y por muchos años. Por favor, les pediría si cuál es el reto, empezando con el título, el reto y los desafíos de la caricatura frente a las nuevas tecnologías, frente a los nuevos medios, a los medios alternativos que surgen y que también requieren de caricatura, pero no nada más estática, como se puede ver en los impresos. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues sí, yo creo que para entender esto, habría que entender inicialmente el concepto de lo que es caricatura, la función que tenemos los caricaturistas y claro, el escenario actual, de tal manera que, bueno, nosotros somos personas, antes que nada gente de la sociedad civil, antes de ser periodistas gráficos, que sentimos, que palpamos, que vivimos la noticia, etcétera, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, bueno, pues sí, podemos ya conectarnos más a esta información y podemos entonces dar voz a… Muchas veces hay quienes comentan que la caricatura es una forma de darle voz a lo que el sentir social está experimentando, pero también tenemos que entender que los caricaturistas somos líderes de opinión, tenemos mucha gente que, bueno, está muy al tanto de nuestros trazos y en ese contexto también tendríamos que ubicarnos. Es un papel fundamental y es una imagen, como ustedes saben, inmediata, la imagen gráfica es inmediata y evidentemente lo que tanto se ha comentado, que muchas veces entendemos más algo a través de un dibujo que a través de un texto, ¿verdad? Y no solamente eso, la caricatura tiene muchos ingredientes, ¿verdad? Tiene un enfoque, tiene una estilística, tiene humor, claro, ya tiene una sustancia interna muy importante y bueno, pues es parte del lenguaje que está llevando a cabo el caricaturista. Cada caricatura prácticamente es una radiografía del caricaturista y lo estamos llevando así, de cada quien de su forma, sus corrientes, etcétera. Pero bueno, es el caso de que estamos en esta diversidad y el público lector pues también se va de acuerdo a lo que resuena en ese sentido, pero bueno, también estamos abriendo brecha para que se abra otra forma de ver las cosas, ¿no? Digo, cada quien va teniendo su propia manera muy personal de estar llevando a cabo de forma profesional esto, su labor, ¿no? Pero ahora, bueno, en el caso de lo que estamos enfrentando, las nuevas tecnologías, comentaba hace unos minutos con los compañeros, es que el mundo va a una gran velocidad, hay grandes cambios, estamos en la inteligencia artificial, en la robótica, ¿verdad? En los nuevos programas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues indiscutiblemente estar actualizados de eso, porque los medios de información lo que buscan es eso, ¿verdad? Profesionistas del género que estén aquí ya a esa velocidad de lo que se está dando en el mundo actual. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, pues estamos aquí sumergidos en un contexto periodístico donde los medios pues están tratando de tomar la noticia, ser los primeros, tener a los mejores colaboradores, a los mejores caricaturistas y evidentemente pues sí, andan en busca de, digo, habrá quienes no, ya en prensa pequeña, etcétera, pero me refiero en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos retos, precisamente esta conferencia va en ese sentido y seguramente mis compañeros van a ir desilvanando todo esto de los retos, pero de forma muy global es lo que yo, mi punto muy particular de ver las cosas es lo que yo estoy considerando, ¿verdad? Adelante. ¿Nos puedes dar tu punto de vista, Amaral, por favor? Pues no creo que pueda porque yo nada más me he dedicado a la investigación de 200 años de la caricatura en México, entonces no sé si sea posible, ¿verdad? Es muy interesante lo que acaba de decir el maestro Luis, porque efectivamente desde que se inicia, desde que se publicó la primera caricatura en este país, en la prensa mexicana, eso hay que remarcarlo, en la prensa mexicana, porque obviamente se habían hecho caricaturas, pero sueltas, pero ya dentro de la prensa mexicana, a partir de 1826, no hay censura, ¿verdad? Que nos apagaron la luz. Yo dije, ya me volvieron a censurar. El maestro Claudio Linati, un italiano que llegó a nuestro país en 1825, pues él
vino con esa intención. Él era un perseguido político, cabe aclararlo, en su país. Llegó junto con su hermano, otro italiano, y un poeta cubano. Llegaron los tres, hicieron un magazine, y a partir de ahí empezaron a hacer caricaturas. Se empezaron a hacer caricaturas a través de las famosas gacetas, porque él introdujo en nuestro país la litografía. Y gracias a ese gran invento que trajo de Europa el maestro Claudio Linati, es que en 1826 se publica por primera vez la primera caricatura en la prensa mexicana. Estamos el próximo año por cumplir 200. De aquel 1826 a nuestros días, vaya que ha corrido bastante agua por debajo del puente, ¿no? Y obviamente los caricaturistas de aquel entonces, todos en su mayoría, eran egresados de escuelas de artes, como la que está en Xochimilco de la UNAM también, y muchas otras escuelas como San Carlos, La Esmeralda. Bueno, lo que había en aquel entonces es que todos, prácticamente todos, copiaban o se guiaban por los caricaturistas europeos. Los caricaturistas europeos, básicamente los franceses, porque también estaban los ingleses, franceses, holandeses y obviamente belgas y los demás. Pero los básicos eran los franceses, el maestro Daumier, el padre de la caricatura en el mundo. Él fue el que nos empezó a guiar en esto de la caricatura. Un dato interesante, ya en tiempos de Porfirio Díaz, con estas famosas gacetas, salud, es que cuando Porfirio Díaz se va de nuestro país, fíjense nada más, ya era 1911, el 85% de los mexicanos no hablaba, no sabía leer ni escribir. Entonces imagínense qué barbaridad. En la importancia de la caricatura precisamente fue eso, que a través de las imágenes de los caricaturistas, que sus caricaturas no tenían texto, como muchos ahora, no tenían texto, y gracias a ellos se informaba de lo que estaba pasando en este país. Siguieron habiendo más caricaturistas, siguió corriendo la historia, y obviamente, como también lo dice Luis, hoy es otra situación. En el caso concreto de un servidor, muchos compañeros siempre me han insistido en que tengo que modernizarme y que hacer cosas en Photoshop y cosas de la tecnología, la nueva tecnología. Pero un servidor que es muy cercano al reciclaje, pues dije, no, yo voy a buscar una manera de no recurrir a las máquinas para seguir haciendo mi trabajo. Lo que encontré fue, compraba yo el periódico Excelsior en aquel momento, cuando empecé a hacer ese tipo de trabajo, y recortaba las páginas de publicidad que venían en ese periódico, que obviamente venían a color, porque algunos compañeros me preguntaban que cómo le hacía yo para ponerle el color y el asurado y todas esas técnicas. No, yo simplemente recorto el pedacito del papel periódico del anuncio y sobre eso dibujo. Si yo se los muestro, ni lo van a creer que es un pedazo de papel periódico. Pero bueno, esa es la manera de un servidor de aportar algo a la modernidad en la caricatura. Pero obviamente no solamente es saber dibujar, y bien lo decía el maestro Ríos, hay que prepararse muchísimo. Un servidor descubrió a la edad de 12 años que sabía dibujar, pero no era suficiente, como les digo que dijo el maestro Ríos, no es suficiente nada más saber dibujar. Entonces seguí estudiando la secundaria, la preparatoria y la universidad. En la universidad, que soy regresado de la UNAM también, un servidor, encontré la carrera de periodismo y comunicación, que por cierto mi tesis fue la caricatura política en la prensa mexicana. Entonces me preparé políticamente para poder entender no solamente lo que pasaba en nuestro país, sino en el mundo. Y gracias a esa preparación es que puedo presumir y decir que soy un caricaturista completo. Hasta la fecha pues he estado publicando en cerca de 70 medios impresos, algunos más hemos hecho caricaturas hasta en la radio. Alguna gente no nos cree, que el maestro Ríos nos decía, deberían hacer más programas como eso. Le decía a Eduardo, pues sí, si fuéramos los dueños, seguramente lo haríamos, ¿verdad? Pero bueno, entonces la modernidad es bienvenida, pero en el caso de un servidor no fue necesaria. En cuanto a la crítica, decía el maestro Abel Quesada, que es uno de los entrevistados en la tesis que les decía yo, él hablaba de que los tres elementos básicos que debe tener una caricatura, para hacer caricatura política, y no convertirse en panfleto ni en propaganda, es que tenga humor, ironía y sarcasmo.
Obviamente el maestro Abel Quesada sabía de lo que hablaba. Y bueno, ya les hablé también de Ríos, que Ríos también tenía sus diferencias con el maestro Naranjo, porque decía, tú no sabes dibujar, dice, pero tú no eres humorista. Y entonces finalmente se pusieron de acuerdo y dijeron 50% de humor y 50% de dibujo, y todos felices y contentos. Pero bueno, afortunadamente, y haciendo un balance de estos 200 años de la caricatura en México, creo que nos ha ido muy bien. Los mexicanos, afortunadamente, no le pedimos absolutamente nada a los colegas de otros países, que también son unas chuchas cuereras en esto de la caricatura política, porque también ellos dicen, como diría Niurka, su verdad. Paco, la modernidad y los cambios, pues ahora sí, de la caricatura a través del tiempo y de los medios. Bueno, muchas gracias por la invitación principalmente y bueno, bienvenidos a todos los que están por aquí. Mira, yo estudié igual que ustedes hace muchos años, estaba ahí sentado estudiando comunicación precisamente y recuerdo cuando en la escuela, en la universidad, se preguntaba uno hacia dónde vendría la modernidad dentro de los medios de comunicación. Uno pensaba que pues, la televisión satelital, en aquella época, estoy hablando finales de los 80 por ahí, y bueno, y pensábamos que todo tendría que ser enfocado hacia los medios de comunicación, donde el único control que tú puedes tener es sobre tu aparato, no sobre todo lo que se venía desarrollando, porque decías, bueno, alguien va a tener que poner orden dentro de todo esto para controlarlo. Sin embargo, la proyección que se daba en ese tiempo era únicamente pues como un control sobre tu televisión, que era, digamos, el elemento más vanguardista en ese tiempo, donde tú podías controlar y hacerlo un poco interactivo. Sin embargo, a partir, digamos, del año 2000, se dio un brinco terrible dentro de todo lo que fue el desarrollo de todos los, digamos, las tecnologías de la información, y esto nos llevó directamente a proyectarnos hacia un futuro en el cual la interacción inmediata de entre el generador del contenido con el receptor iba a ser prácticamente instantánea. Entonces, no podíamos todavía, como estudiosos de la ciencia de la comunicación, poder entender hacia, digamos, dónde nos llevaría una fórmula que permitiera poder nosotros tener la dirección correcta de la conexión con el auditorio al que pensamos llegar. Pensábamos en un auditorio sin tener todavía el conocimiento de que a partir de un celular iba a ser únicamente un receptor, el cual iba a estar recibiendo información inmediata durante todo el tiempo. El reto, entonces, en ese momento, era ver de qué manera tú podías presentar un elemento de comunicación que permitiera ser tan fuerte en el momento en que se presenta, que ese pensamiento, ese diseño, esa imagen que tú estás manejando, generara un punto de inflexión dentro de la opinión. Entonces, durante todo ese tiempo que yo proyectaba, decía, bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Como lo veníamos platicando ahora, ¿hacia dónde viene el reseteo para este fin de año, ¿no? A lo que yo empecé a ver, dije, bueno, dentro de mi enfoque probé varios medios de comunicación y dije, bueno, la caricatura es un medio del cual yo puedo tener control sobre esto. Empecé a dibujar cómics y pasaba de un escenario en la Ciudad de México a una base en Marte, de una viñeta a otra, sin ningún presupuesto más que el de lápiz y el papel. Entonces dije, esto es maravilloso porque es hacia donde viene la intercomunicación. En ese momento dije, el cartón editorial me puede permitir a mí presentar una idea en una viñeta sintetizada de manera inmediata con un pensamiento pues enfocado y directamente pues trabajado para que eso suceda, recordando aquello que ustedes saben que es lo que un símbolo, lo que connota y lo que denota, entendiendo esa participación de las dos intenciones, pues a partir de eso uno empieza a manejar cierto tipo de elementos simbólicos para poderlos presentar dentro del diseño de cada viñeta. En este caso un cartón editorial es algo muy simple comparado por ejemplo con un cómic. El cartón editorial es únicamente una síntesis de una idea que se vuelve opinión dentro de un género periodístico, que es en este caso, digamos, el cartón editorial. A partir de eso, ¿qué es lo que se recomendaba? Pues tener la información y saber sintetizar perfectamente qué era lo que querías dar. En ese momento
te vas dando cuenta que más allá del software que tú puedas manejar para trabajar, encuentras que, ante todo, el genio del pensamiento humano no va a poder ser nunca sustituido por ninguna inteligencia artificial, aunque sí lo parezca, porque incluso la misma inteligencia artificial está nutrida de todo lo que ha venido siendo el genio del creador y de la creación humana. Entonces, a partir de ese momento es cuando uno se da cuenta, las herramientas o los elementos con los que uno tiene en este momento para trabajar son muchísimos. Venía comentando con algunos colegas, tú puedes darle ahora a una aplicación, quiero hacer un dibujo de donde esté tal personaje con este otro en una circunstancia, en una situación, tú le pones tu idea y quiero que lo dibujen al estilo de, no sé, de Will Eisner, dibujante de Spirit, de unos cómics por ahí de los años 30 del siglo pasado, genio, y te lo hace. Y lo mismo puede decir que dibujen el estilo de Scholl o el estilo de cualquiera de otro colega, ¿no? Entonces, en ese momento, pues te vas dando cuenta que la tecnología únicamente puede ser tu propio enemigo, si lo vemos de esa manera, porque también empieza en este momento a tomar conciencia de sí. Entonces te vas a enfrentar a otra, digamos, conciencia cognitiva para poder tú mismo superarte, que es lo que tienes que hacer. Más allá de todo esto sucedió en algún punto de la humanidad, en el Renacimiento, cuando se desarrolló un gen en alguna parte de la Europa antigua para poder crear la perspectiva y todo lo que tenía que ver y pasar de un segundo plano a una tridimensionalidad dentro de la pintura, como un ejemplo. Pero así evolucionaron las letras, así evolucionó todo hasta este momento. Estamos en el punto del tecno humano, el cual tiene la capacidad incluso de incorporarse la tecnología a su propia biología. Pero bueno, para no irnos tan al punto futurista, regresemos a lo que es la parte de cómo influye la tecnología dentro del trabajo cotidiano de alguien que se dedica a hacer cartón editorial. Pues simplemente es tratar de ver con qué elementos tú puedes contar para favorecer tu trabajo, aprender a trabajarlos para que la síntesis del tiempo que tú hagas sea mínima y no te lleve todo el tiempo estarlo pensando cómo lo resuelves y tal, o si no, simplemente lo más básico, lápiz, una hoja, presentarlo, la idea ahí tiene que quedar en claro. No tenemos que ser tan sofisticados por momentos, se puede ser si así lo quieres, pero por lo pronto la primera idea surge hasta en una servilleta, después como lo trabajes ya vendrá, y así sucede con todo. Entonces yo, más que ver esto como una forma, digamos, de bloqueo o una barrera para trabajar, lo veo como una oportunidad maravillosa para poder no solamente implementarlo en tu trabajo, sino en todo el desarrollo de tu vida cotidiana, y eso es lo que nos está llevando a un punto, ¿no? Hay proyecciones donde te dicen que para finalizar lo que vendría siendo esta década, se tiene que influir dentro de la agenda que se está manejando 3 puntos, que es lo que es la parte de la integración de todo lo que es la tecnología dentro de lo que es la parte, digamos, de la sustentabilidad que se está manejando. La segunda es ver de qué manera el desarrollo afecta a las sociedades, por eso está trabajando con la ingeniería social. Y la tercera es el campo del entretenimiento, porque la humanidad va a estar sometida a ciudades de 15 minutos, va a estar sometida a lo que es la forma en que interactúa entre su alimento y todo lo que viene siendo la comida, y pues el entorno en el que van a vivir. Y el tercero, buscar el punto del entretenimiento que va a venir a partir de los dispositivos, los gadgets y todo lo que vas a desarrollar ahí mismo, pero donde está la parte que va a sustentar todo eso, pues en la creatividad. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que aplicarlo para todo, nada más. Entonces sería como mi aportación a lo que vendría siendo las nuevas tecnologías de comunicación y desarrollo. Gracias. Muchas gracias. Mateo, la importancia social que tiene y que ha tenido la caricatura en la prensa nacional. Buenas tardes, muchas gracias a la FES Aragón por habernos invitado por medio aquí del profesor Israel Mendoza, y estamos muy contentos aquí por esparcir un poquito de lo que sabemos,
muy bien mis compañeros, porque esto del shock del futuro, pues ya lo están expresando, ¿no? Desde ya dijeron varias cosas que son muy fehacientes, son muy verdaderas. Y me pregunta el profesor que en el campo social, ¿no? El interés de la caricatura. Bueno, en el campo social podría decirse que pues es el que lo ve, o sea, la sociedad es quien ve todos los trabajos, entonces es súper importante, ¿no? Porque hay caricaturas, por ejemplo, en la época de Porfirio Díaz, que ya un compañero se sabe muy bien todo eso también, que influyeron en unos cambios sociales. Y para eso a veces el caricaturista se viste de pequeño revolucionario con las ideas propias cuando elabora un cartón. Por ejemplo, todos pasamos por la edad de estudiantes, ¿no? Yo también lo viví y de alguna manera yo me sentía el Che Guevara, ¿no? Entonces decía, no, ahora en vez de las armas voy a empuñar el manguillo, y empiezas a cabalgar arriba del ego, no del conocimiento, porque todavía ni conoce uno todas las etapas y todas las áreas laborales y todo el campo social. Cuando, por ejemplo, yo les voy a hablar más de mi experiencia, ¿no? Un poquito, porque es ahí donde hay reflejo y donde hay encuentro con lo que fui viviendo. Yo recuerdo que en la sección Oriente, porque yo estudié en el CCH Oriente, anduve por ahí, había, por ahí andaban vacunando, decían que el gobierno andaban vacunando para esterilizar. Entonces, era una de las ideas que a mí me inyectaba por dentro, ¿no? Sin la esterilizada me inyectaba. Entonces yo decía por dentro, no, ¿cómo van a hacer esa injusticia? Y luego nosotros los jovencitos aquí en la escuela y empiezas a hacer monitos, ¿no? Inclusive en esa etapa metí un concurso a la universidad, en donde era del área sexual, quedé en segundo lugar porque metí una mujer y un hombre en una licuadora, y eso les dio risa, ¿no? Porque imagínense el revoltijo de la idea, ¿no? Entonces, en esos tiempos empieza a haber efervescencia de ideas, de inquietudes, que va aparejado con la edad, pero no dejas de despegarte del campo social, porque vas a la escuela, porque ves en la mañana a las señoras que van a la Conasupo, porque ves el transporte, porque ves los primeros microbuses, a mí me tocó verlos, esos fueron primero creo en Monterrey. Entonces, todo el campo social, toda la sociedad nos nutre tanto, así como los políticos que se ponen de apechito, nos nutren tanto para hacer un cartón, que lo único que hacemos es, pues ya tenemos un calendario interno, ¿no? Una imagen, tenemos una pantalla de decir, esta idea, la otra, es fascinante, a quien le guste la caricatura, estar ya dentro de una publicación y luego ver que se publica, ¿no? Y que aparte de eso alguien de los que lo van a leer van a también tener una empatía para hacer un cambio en la sociedad. Eso es muy importante y es muy bonito, ¿no? Yo recuerdo que la primera caricatura que publicaron mía tenía yo 11 años. Fue un periódico estatal y la gente me felicitó mucho, pues 11 años, un güerillo tontillo ahí caminando y me decían, ay, te publicaron, ay, qué padre. Y yo por acá, sí, pero también lo usan en el baño. O sea, el caricaturista también empieza a tener esa pequeñita vena o ya la traemos de humor. Y aquí vamos a tocar un punto fundamental. Hay caricaturistas diversos, no me gusta criticar a los compañeros, yo más bien les aprendo a la mayoría. No me gusta decir sí, no, el otro está mejor, que no sé. Más bien les arranco un poquito, les copio algunas cosas, me nutro, pero todos influimos en el campo social. Entonces les digo, es muy bonito estar dentro de una publicación y que te publiquen y que hagas todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, de alguna forma, ahorita fíjense, el campo social es tan grande que veo varios vectores. O sea, por ejemplo, el campo estudiantil. Ahorita la escuela pasa por un momento muy serio que nos daría una reflexión a nosotros para la sociedad muy seria. No podemos elaborar un cartón visceral ni con humor negro. Yo no lo haría. Y hay caricaturistas que tienen humor negro, pero es su cosa, ¿no? De ellos, algunos. Pero aquí lo que sucede es que debemos de tocar los temas con una cosa que los compañeros también dijeron. En su travesía de platicar dijeron algo así como documentación, tener todos el acervo necesario. O sea, no puedes hacer un cartón si no tienes los pelos en la mano, porque luego te demandan. Luego puede haber una cuestión que no lo dijiste correctamente, no lo expresaste correctamente. Entonces nosotros tenemos que tener, el caricaturista tiene la bendición
de que tiene por una, no es necesidad, es un gusto de nutrirse de cultura, de aprender de todo, de gastronomía, de astronautas, de las butacas, de la camisa, del techo, de lo que quieran. De todo tenemos que investigar, no nos podemos quedar a medias, porque cuando nosotros hacemos un cartón, tenemos que decir, por ejemplo, si dibujo un personaje, alguna vez dibujé a Nezahualcóyotl y tuve que investigar lo de la piochita, tuve que investigar por qué se pone la diadema acá, por qué se ponía el corazoncito cuadrado, por qué las grequitas. Entonces tenemos una fantástica, pues qué se podría decir, les dije bendición, de que podemos caminar con gusto en lo que nos gusta hacer y hacerlo, ¿no? O sea, y a veces nos pagan. No, no es cierto, no se vayan a desanimar los que quieren. Ha habido caricaturistas muy bien pagados. Se han muerto inclusive con muchas propiedades y todo, ¿no? Pero también se lo merecen, porque también tenemos que estar en este campo social, tenemos que tener un termómetro de lo que es nuestra cultura, lo que estamos haciendo en otros países. Al freelance lo ubican con pago en dólares y en euros, y hay bancos que patrocinan sociedades de caricaturistas. Fíjense a qué nivel. ¿Por qué? Porque son muy importantes las ideas. Vamos a decir, el caricaturista es el medio que lo va a expresar, y un compañero muy bien lo dijo ahorita también, que no nos van a sustituir la inteligencia artificial. O sea, aparentemente parece que sí, pero tenemos que tener la base de dibujo académico. Yo una vez estuve en un periódico que se cayó el sistema, y todos los dibujantes y aún así diseñadores titulados y todo, no podían resolver las imágenes y cosas así, y a los dibujantes nos traían en friega. Órale, saquen, porque no pueden salir puras letras, ¿no? O sea, tienen que salir también imágenes. Entonces, es muy importante que sepamos que la caricatura es un acento en todo, en todo. Y un ejemplo reciente lo tenemos en los memes. A mí me decía una persona, me decía, no, es que los memes ya sustituyen a la caricatura y esto está en el campo social, porque los memes pues todos los pueden elaborar, no nada más el caricaturista, y nos van a sustituir los memes, nos van a hacer a un lado. Fíjense que no, aquí seguimos, porque yo lo veo, y esto es una opinión personal, la caricatura es un acento en todo, y puede acentuar la IA. Y ahora les voy a decir por qué. Porque esta es una ola pantalladora muy grande, por cierto, muy grande, pero ¿qué sucede si alguien sabe dibujo académico y hace caricatura de manguillo, de plumilla o de pincel? Y se sabe la base de la anatomía o de formar, remarcar lo que es la caricatura. Si ya lo sabes y lo ejerces y lo aplicas en herramientas de la IA, está padrísimo, hay que aprendérselas. Pero después esa ola, cuando va bajando, los que siguen existiendo son los que tienen el conocimiento. Nunca van a ser igual las venas y la sangre, a los cables, a la energía, nunca van a ser iguales. Yo el día que haya un robot que llegue aquí, que tenga alma y espíritu, yo me voy corriendo. O sea, no creo que llegue a existir. O sea, eso es otra cosa. Por eso los cuadros fantásticos de Dalí, por eso las caricaturas ahora de Sebastián Kruger, de los mismos colegas que ven aquí, tienen unos trabajos extraordinarios, hechos con alma, espíritu y sangre. Entonces la IA es una herramienta más y es fantástica, me gusta, pero tiene otro detalle, y con esto voy a terminar, ¿no? Revolví un poquito la respuesta, pero les voy a decir, es que aquí sucede que nuestro cerebro, cuando vemos un dibujo, ahora los recientes que vieron de Ghibli o de eso, su cerebro ya registra como en Robocop, que es copia. Mientras esté esa, ¿cómo le dicen? De agua, o esa pantalla, o ese albanene visual, que tu cerebro, exacto, que una marca de agua cerebral, mientras exista eso, no hay originalidad. Nuestros cerebros van a saber qué es copia. ¿Ustedes con qué se quedarían? ¿Con la Mona Lisa original o con la digital? Pues la original, ¿no? Entonces no hay que tenerle mello, hay que aprender de la inteligencia inteligente, la inteligencia artificial, perdón, y aparte de eso hay una cosa muy grande que remarca también en el campo social. No podemos dejar pasar las injusticias sin un humor serio y revolucionario, porque sí es cierto
Quien tiene el humor, quien tiene la idea y que tiene aparte la facilidad de dibujar y expresar, es más completo. Y la caricatura va muy en empatía y muy aunada y son gemelas con la idea. Para un concurso tienes que tener una idea sensacional. Para un problema social debemos de tener mucho cuidado. Porque saben que a veces el mundo de ustedes jóvenes y nosotros adultos, se nos olvidan los niños. A veces se nos olvidan los chavitos. Yo cuando voy a un restaurante y voy al mingitorio y veo que hay para niños y lavabo para niños, bravo, bravo, porque están pensando en ese mundo. Y el mundo egoísta que vivimos hoy, el mundo del touch, el mundo de quiero todo rápido, el mundo de tengo 10 novias en Face, tengo 10 novios en Face, ese mundo nos está haciendo en el campo social inmaduros en el campo empático. O sea, nos está regresando a una etapa que no es pensante, que no es de sentimientos. Debemos de pensar en la chamacada que viene. Vienen colegas muy fuertes que son niños, los debemos de preparar muy bien. Y esto corresponde también a dar buenas ideas. A que, por ejemplo, aquí las escuelas o lo que conviven, sí es un mundo adulto y es un mundo adulto, pero no debemos de despegarnos de ese mundito y enorme que viene. A ellos les va a tocar la IA, les va a tocar todo eso. Y yo digo, si tenemos una composición social y un reorden social que luego tardamos como un trámite burocrático nacional, debemos de estar bien despiertos para la chamacada que viene. Entonces, bien preparados para hacer cartones, y lo que hablamos hoy, al menos por mí, me compromete, ¿no? Y bueno, reitero el agradecimiento, fue un poquito de ensalada lo que hablé, pero es algo de lo que la inteligencia artificial no haría igual. Yo pienso, porque esa chispita de pensar inmediato por microsegundos, de que es hasta influye lo que comí, porque un robot, quién sabe qué ande comiendo, ¿no? Entonces no va a pensar igual. Entonces no nos apantallemos, pero en el campo social sí tenemos que ser personas que resuelvan, no tan apáticos, estudiantes fregones, de aquí de la FES, fregones deben de salir, y nada de que un temor a un internacional, a un japonés, a un alemán, mis respetos a todos los países, pero los mexicanos, y ya remato ahora sí, los clavadistas un aplauso, porque la verdad lo que vimos, había un campo en las redes sociales que estaba medio hueco, no teníamos a quién seguir, aplaudirle, debe de haber más, ¿no? Y en todos los campos, gracias. O vi cómo se adapta la caricatura a las nuevas tecnologías y a las necesidades editoriales de los medios. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Nunca había venido a la FES, muchas gracias. Yo estudié en la FES Zacatlán, entonces ya conozco la FES Aragón. De hecho, tenía una amiga que vivía en Aragón, yo no entendía por qué iba hasta allá y aquí venía. Pero en fin, son gajes de ahí del oficio. La caricatura, hoy más que nunca, tiene un campo en el cual, una ventana en el cual podemos avanzar. Hace 26 años, 25 años, cuando empecé a publicar, decían que los medios de comunicación impresos iban a desaparecer. Ya decían, ya los periódicos ya no. Y de alguna manera era verdad, pero mutaron ahora a los celulares. El 82% de las personas que ven los periódicos ya no los leen en impreso, lo leen en su celular o por redes sociales. ¿Hacia dónde va la caricatura? Decía el maestro Maral que van a cumplir 200 años, y que bueno que tienen 200 años, y hemos pasado muchas generaciones de caricaturistas, pero a nosotros en particular nos tocó la evolución del papel a la pantalla. Yo mandaba mis primeros dibujos por fax, pasamos del fax, pasamos a poder tomar fotografías digitales, en mi caso para poderlo pasar a la computadora. Al poderlo pasar a la computadora yo ahorré casi 2 horas de trabajo, porque lo que hacemos es canalizar las ideas, canalizar la noticia, somos una caja de resonancia social, en la cual nosotros tenemos privilegios, como dice el maestro Mateo Villa, y también tenemos ciertas obligaciones, pero lo importante aquí es sabernos adaptar. Al poder pasar de 3 horas de hacer una caricatura a hacerla en una, lo que vale es la idea. Mucha gente canaliza de una manera que es verbal, otros pueden canalizar de manera de dibujo, otros de pintura. Nosotros lo hacemos y lo podemos agilizar con la tecnología. Yo soy a favor de la tecnología. El simple uso de digitalizar el trabajo de uno y pasarlo directamente a Monterrey, por ejemplo, o sea,
uno se convierte incluso, se llama ubicuidad, que uno puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, incluso 3, 4, podemos estar aquí mismo y nuestro trabajo es estar publicándose en Colima, en Yucatán, en cualquier parte, y eso es lo interesante de esto. ¿A qué voy? Una caricatura, mejor dicho, un tiro de periódico, un tiraje de periódico puede tener 80,000, 50,000 ejemplares. Incluso los más grandes llegaron a tener en su momento 1,000,000, 1,500,000. El Universal tiraba cantidades enormes, la prensa también. Hoy no llegan a 100,000 porque la mayoría, como dije anteriormente, es por el celular. Bueno, anteriormente cuando uno pasaba su caricatura, incluso le decían, oye, ¿gustó o no gustó? Bueno, habló tal editor, el director si le gusta, habló un político que le gustó tu caricatura. Y no había ese contacto directo. Las redes sociales nos unen con las personas. Personas que no tienen nada que ver con nosotros en materia familiar o social, nos pueden responder por redes sociales. Podemos estar en comunicación con ellos. Me ha tocado hacer caricaturas que tienen hasta 300,000 views. 300,000. Ni siquiera un tiraje de periódico llega a tanto. Incluso hay compañeros que logran hasta más. Pero imagínense que pueden tener esa oportunidad de llegarle a más personas. Nuestro trabajo no es educar. Nuestro trabajo es crear conciencia. Y si llegamos a esa conciencia, no se trata de que cambie la sociedad, pero sí que abra un poco su visión de lo que ocurre, de lo que nos ocurre a diario. Afortunadamente, los políticos no cambian. Por más que los cachen en la trampa, por más que estén ahí con su colota, no cambian. Nosotros tenemos la oportunidad de moverlos. Hay caricaturistas que no necesitan ni siquiera ya publicar en un medio impreso o en un medio que les pague estrictamente. La gente puede publicar lo que él quiera, lo que él piensa y no necesita un editor porque uno mismo puede ser su editor o su censurador. Yo creo que esa ventana que nos brinda la tecnología hay que aprovecharla. Antes de irnos a la inteligencia artificial tenemos que ir a la inteligencia natural, la que tenemos todos nosotros. Y una vez teniéndola y manejándola, vámonos sobre la inteligencia artificial. Tenemos que controlarla, tenemos que manejarla y tenemos que conocerla. En la Torre de Babel, ¿qué ocurrió en la Torre de Babel? Todos empezaron a hablar idiomas distintos y no pudieron concluirla porque no se entendían. Si nosotros tenemos un código universal que es el dibujo, podemos entrar en contacto con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Me ha tocado dibujar, o mejor dicho, publicar en otros países, en Europa, en Medio Oriente, en el lejano Oriente. Y sin embargo, la cuestión del lenguaje es universal cuando no existe las palabras. La imagen lo dice todo y eso es lo importante para nosotros. Nada más algo. En las síntesis informativas que tienen todos los estados de la República, que Presidencia, que el Senado, que el Congreso de la Unión tiene de resumen de caricaturistas, hay 3 secciones que no pueden faltar. Uno son las portadas, otros son las columnas editoriales y otros son las caricaturas. Esa es la importancia que tenemos. Y ese es nuestro testigo de que estamos ahí. Nosotros no podemos pasar, bueno, lo digo en general porque yo creo en eso y también creo que mis compañeros, no podemos dejar pasar algo, una injusticia o algo sin que nos expresemos. Y eso es lo importante. Mientras haya expresión, mientras haya ganas de canalizar por medios de dibujo, ahí vamos a estar y aquí estaremos por ustedes. Gracias. Nada más para completar, para remarcar lo que acaba de decir el maestro, de la importancia de las caricaturas. Cuando el problema del periódico Excelsior, que salió un grupo importante de periodistas en el 76, se crearon 2 nuevos medios, el 1+1 y en la revista Proceso. En la revista Proceso empezó a dibujar el maestro Magú, que ahora está en la jornada, pero obviamente le convenía más publicar diariamente y por eso pasó a 1+1. Entonces, quien lo sustituye al maestro Magú en Proceso es el maestro Rogelio Naranjo. El director, el señor Scherer, no entendía por qué la gente llegaba, particularmente al Sanborns, abría la revista, la medio ojeaba y la dejaba. O sea, ¿por qué no se la llevan? ¿Por qué no la compran? Bueno, pues resulta que lo que iba a ver la gente, los supuestos compradores, era la caricatura de Naranjo que venía en la primera página. Lo primero que veía la gente que compraba o veía el Proceso era la caricatura del maestro Rogelio Naranjo. Entonces don Julio dijo, no, esto no puede seguir.
No por restar la importancia a ese gran dibujante que en paz descanse, el maestro Rogelio Naranjo, sino porque la revista no se estaba vendiendo. Entonces lo que hizo, la metió, ahora sí que le hicieron un batidillo ahí y la metieron la perdida ahí entre las páginas, para que la gente adquiriera, no tuviera tiempo de estar revisando, porque en el Sanborns sí te dejan, pero de repente pues te dicen, oye, pues cómprala, ¿no? Entonces esa fue la solución para que la revista se vendiera. Y al haber mandado al maestro a páginas interiores, no era porque era malo, sino precisamente porque era muy bueno. ¿Vas a decir algo más, Luis? Bueno, pasamos a una ronda de preguntas y, por supuesto, de respuestas que nos den nuestros invitados. Están cordialmente invitados a preguntarles lo que gusten de su trabajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Orozco, de la carrera de Comunicación y Periodismo. Un gusto conocerlos. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué relación o qué tan importante es la semántica en la caricatura? Y la segunda, ¿creen que las caricaturas son arte y por qué? Muchas gracias. Sí, bueno, perdón. Bueno, yo voy a contestar la cuestión artística. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, ¿verdad? Porque desgraciadamente, afortunadamente ya actualmente, como lo escuché hace un momento, ya la caricatura es una parte muy importante de la prensa mexicana. Antiguamente no nos reconocían los caricaturistas como una parte más de la prensa mexicana en aquel entonces, pero bueno, pero muchos compañeros, el mismo Magú lo dice, yo no dibujo, yo dibujo. Entonces lo que hace el maestro sí es arte, a pesar de que mucha gente dice, ay, mira qué muñecos tan horrorosos, lo que hace el maestro al desdibujar está haciendo arte. Y bueno, obviamente ya acabo de mencionar a Rogelio y que también a Helio, que eran dos grandes caricaturistas de los años 70 hacia acá, que son parte de esa etapa de la caricatura que cambió después de 1968. Después de 68, muchas cosas cambiaron y entre ellas la caricatura. Y obviamente volvieron a retomar, los grandes dibujantes volvieron a retomar los periódicos, porque de los años 40 hasta los 70, pues los compañeros como Abel Quesada, que hacía monitos, y otros compañeros como Ríos, que también hacía monitos, que incluso acuñó aquella frase de los famosos moneros. A mí no me gusta porque suena muy despectivo, pero bueno, algunos compañeros sí se lo agregan, pero ese cambio del 68 a la fecha hizo que la caricatura ya fuera reconocida, ahora sí oficialmente, como un arte. Sí, gracias. Miren, una de las preguntas es una proposición a la mesa. Me gustaría que resolviera y nos diera su parte de respuesta. Sandoval, colega. Por favor. ¿Sí? Y yo lo sustituyo. ¿Sí, Sandoval? Y que digas tu punto de vista, ¿no? También. Muy buenas tardes, gracias por otorgarme la palabra. Atiendo con mucho gusto la petición de mi colega, el maestro Mateo Villa. ¿Qué tópico quiere que toque usted, su servidor, maestro Villa? No, hicieron pregunta. ¿Me la puede volver a repetir compañero, por favor? La segunda pregunta, ¿verdad? Claro. Sí, ¿cree que las caricaturas son arte y por qué? Mira, definitivamente sí, es arte. La caricatura deriva del dibujo. Y el dibujo a su vez deriva de las artes plásticas. Las artes plásticas se sustentan en todo lo que básicamente, pues valga la redundancia, es el dibujo, como la arquitectura, la escultura, la escenografía, el retrato. También otros se pueden denominar artes menores, como los dibujos animados, en este caso también la caricatura.
Obviamente, cuando hablamos de arte, pues en el inconsciente colectivo o en el cliché, ¿verdad? Pensamos, no, pues el arte pues ha de ser Rembrandt, ha de ser Durero, ha de ser Velázquez, el Greco, pero el arte es la búsqueda de la belleza a través de varios discursos, la búsqueda de la belleza a través de lo grotesco, de lo sublime, de lo bello, de lo divino, de lo diabólico. En la parte que toca a nosotros como caricaturistas, pues es buscar la belleza a partir de la verdad, de la realidad, del status quo. Nosotros los caricaturistas, ¿qué hacemos básicamente? Nosotros deformamos una mentira o a un mentiroso para traducirlo en una verdad. Lo que tú me dices también, compañero de semántica, los caricaturistas somos los más celosos redactores de un diario. Lo que ocupan varias galeras o varias páginas, nosotros los sintetizamos en un cuadro, en una sola imagen. Entonces, claro, también los caricaturistas recurrimos a varias figuras retóricas, a varias figuras semánticas y semióticas, el oxímoron, la paradoja, la ironía, la hipérbole. Entonces, básicamente jugamos con la dialéctica. Podemos ser unos demagogos o unos cínicos mentirosos en esto que te digo, en el aspecto de que los caricaturistas deformamos a una mentira para convertirla en verdad. En eso espero que quede clara tu duda acerca de la semántica en cuanto a la caricatura, y vuelvo a repetir, el dibujo, que es nuestra columna vertebral, es no solamente se puede decir arte. Aparte, vamos a ver, por ejemplo, la poesía, que es una de las musas un poquito más olvidadas, y también la literatura, es el sustento, es el fantasma, es el esqueleto de toda filosofía, de todo discurso retórico, de todo, y en este caso de la caricatura. Entonces el caricaturista atiende a dos musas, o es infiel con dos musas, con la literatura y con el arte. Porque pues básicamente también, y aparte pues a esto se adhiere la ciencia social del periodismo, porque el caricaturista está reportando a partir de sus aristas o de sus criterios morales, éticos, y en este caso de ciencia social, que es como se dice, que ustedes como futuros comunicólogos, la caricatura política es una vertiente, una disciplina de lo que es el periodismo, que es la crónica, el reportaje, y en este caso también la caricatura política. Entonces, pues no es pretensión, pero pues los caricaturistas también somos de cierta manera científicos sociales. Espero que tu duda esté aclarada, y si tienes otra duda o algo que añadir, con mucho gusto lo aclaro, compañero. Sí, muchas gracias. Sí me esclareció bastante bien mis dudas. Para servirte. Sí. ¿Preguntas? Me voy allá y regreso contigo. Por favor, la chica, venimos. Bueno, a mí me gustaría preguntarles, como caricaturistas políticos, ¿cuál creen que es el equilibrio entre su rol como comunicadores y su libertad como artista para interpretar pues la realidad desde el humor? Bueno, es que está interconectado todo en lo que es caricatura. Hay una asociación conceptual de todo lo que comprende una caricatura. Está aquí escuchando a los compañeros y decimos, bueno, es que para comprender en este caso nuestro papel y nuestra función a partir de lo que nosotros somos en el interior. Finalmente nosotros somos un macrouniverso, ¿verdad? Porque tenemos un historial de existencias, tenemos emociones, tenemos un punto de vista, una forma de sentir, de ver, etcétera. Y estamos aquí inmersos en este macrocosmos donde la información también va en ese sentido, ¿verdad? Y finalmente el caricaturista tiene esto que es el llamado derecho
derecho a expresarse. Eso tendría que darse en todos términos más. Sin embargo, sabemos que existen limitantes muy marcados dentro de algunos medios, dentro de algunos personajes que están al frente de los medios de información, pero dentro de todo es un bloqueo que nos ponen a un derecho que internamente nosotros ya tenemos, ¿verdad? Y ya tenemos esta conexión a lo que realmente queremos hacer, es finalmente liberarnos para poder captar y para poder llegar a un alto grado de expresión y con ello de calidad. El caricaturista tiene que liberarse al 100%, y es algo que lamentablemente algunas personas aún no conocen. ¿Por qué? Porque por medio puede haber puntos de vista, intereses, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, importante que estemos aquí con ese rol que es eso, dar una opinión en lo más sincero posible de lo que nosotros somos como ese macrouniverso, como estamos observando el macrocosmos, y muy importante que se lleve a cabo así. Finalmente, el caricaturista, creo, puede abrir sus canales de expresión. Es un reto muy grande, ahorita que estamos hablando de los retos, es reto muy grande, pero es nosotros quien abre esos caminos y no tanto aquellos que tienen ese papel de mantener y controlar, por decirlo así, a los medios de información, ¿verdad? Lo que más deseamos es eso, ese rompimiento de esas estructuras que por mucho tiempo han mantenido muchos medios de comunicación. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, no sé cómo le van a tomar, dependiendo que es algo muy complicado, hablando de censura. Como ustedes manejando todo lo que es política en caricatura, me gustaría saber de cada uno de ustedes cómo manejan la censura con su trabajo. Porque todo el mundo sabe que la censura, más que nada en lo que es el tema de comunicación del periodismo, está muy arraigado, o igualmente está como muy, ¿cómo se le dice? Es muy complicado el tema, ya que siempre puede llegar el caso de que pueda haber un problema hablando de un tema serio, por ejemplo, con el presidente o con un ministro. ¿Cómo lo manejan ustedes? Nada más déjame ver. Anteriormente se decía que no se podía dibujar ni al presidente, ni a la Virgen de Guadalupe, ni al ejército. Eso era, imagínate, en los años 70, 80, siempre existía eso. El problema de la censura no es un problema en específico para el caricaturista hasta que él mismo se autocensura. La peor censura es cuando el mismo caricaturista dice, no me la van a publicar, tengo que darle la vuelta. Pero también el caricaturista tiene la posibilidad, de acuerdo a sus conocimientos técnicos o su manera de sacar un tema, de brincar esa censura. No necesariamente tienes que dibujar a la presidenta o al presidente, puedes sacar analogías. Hay algo muy interesante con los caricaturistas cubanos, en ese caso lo que es Buligán, lo que, no recuerdo el nombre de otro que también está ahí, Ares, exacto, que ellos vienen de un sistema que es totalmente censurador, que es el sistema cubano. Imagínense hacer una caricatura en contra de Fidel Castro en Cuba, o en contra del Che, todo esto. Ellos se han dedicado a no basar sus dibujos en la fisonomía del político, sino lo hacen por medio de analogías o circunstancias. Si ustedes ven las caricaturas de Buligán, casi nunca dibuja a un político. Nosotros como caricaturistas mexicanos, y lo digo en general, aunque a mí no me gusta mucho, generalmente, y eso estoy en contra de esa caricatura, es cabezota, monito chiquito y un textote. No hay necesidad de eso. Nosotros como caricaturistas podemos brincarnos esa censura, decir, no voy a dibujar a la presidenta, voy a dibujar esto, o no voy a dibujar a AMLO, pero voy a dibujar otra cosa que me remita a él, y voy a poder criticar un tema. No tengo por qué dibujar sangre, no tengo, ¿mande? No, un ganso puede ser, no tengo por qué. ¿Saben dónde se vio mucho ahora lo del rancho allá en Jalisco? Los zapatos. Es algo tan simbólico, no tuvieron que dibujar ni al gobernador el saliente, el que se fue de Jalisco, ni al nuevo. Con los puros zapatos tuvimos, y se convirtió en un símbolo. Gracias a los símbolos y a los símbolos gráficos podemos avanzar y brincarnos esa censura. Y es muy común en las redacciones, uy, no te vayas a meter con esto, uy, no te vayas a meter con otro. A mí me censuraron hace poco, hace unos 6 meses, una caricatura en donde salía Sheinbaum sin ser Sheinbaum. Puse un bote con un trapeador, con un pelo, y decía, corrupción de AMLO. Y en la sombra que proyectaba al piso era la efigie
de Claudia Sheinbaum. Bueno, me salté toda esa, tenerla que dibujar y aún así la censuraron. Pero afortunadamente las redes sociales nos hicieron el favor de que se transmitiera. Esa es la importancia ante la censura entre los medios. Todos los medios de comunicación y la mayoría viven de la publicidad gubernamental. ¿Por qué razón? Porque ningún medio en México se vive gracias a su venta. Si ustedes ven revistas como El Chamuco, como otros, no crean que se venden porque no se venden. Viven de la publicidad que se publica ahí. Si ustedes ven que se publica el Ejército, que se publica el Seguro Social y otras instituciones, ahí se van a dar cuenta quién es el que manda en la línea editorial. En los periódicos sucede lo mismo. Pocos periódicos viven de su venta. La única revista que se vende de acuerdo al público en general es TV Notas y es de chismes. Todos los demás es una cuestión de publicidad gubernamental y ese es un control que se tiene. En la antigüedad era por medio de Pipsa, la que daba el papel a los periódicos. Si no había papel no te puedes publicar. Actualmente es por medio de la publicidad que se paga en los medios y así controlan lo que se publica o no. Nosotros como caricaturistas tenemos que brincarnos eso y la verdad la mayoría de los que están aquí o todos tienen esa capacidad gráfica para hacerlo y con eso terminamos con la censura. Lo peor es la autocensura. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos? Por favor. Dejé la cámara 2 y entra cámara 1 ahorita. Bueno, lo de la censura, miren, estupendo lo que dijo ahorita aquí mi colega. Así es, pero no quería dejar pasar por alto esto. Yo fui demandado, o sea, por un político hace ya unas 3 décadas, yo creo. Fui demandado y no por una cuestión tan sencillita, no querían multa. Querían meterme atrás de... Ajá. Entonces, estuvo muy curioso, porque no pude evitar entre los nervios de ser detenido a las soluciones cómicas, lo hacía en mi vida. Me les pelaba por un lado, iba al lugar de justicia por otro y traía yo un relajo y andaban atrás de mí. Pero ¿qué sucedió? Llegó el momento en que, y esto estuvo muy suave porque siempre lo menciono, luego lo menciono, porque no tuve oportunidad de agradecerles. Esto era cuando yo hacía caricatura política, porque ahorita hago más de artistas y otras cosas, y ya me estaba dando así comezón de hacer de caricatura política también. Pero en aquel tiempo, ¿qué sucedió? Cuando hice un cartón en el cual agarré mal parado a un político, pues me demandó. Entonces el problema estaba subiendo de nivel, se estaba conociendo, inclusive en la televisión, en otros diarios y algunos periodistas llegaron a hacer conferencias en los hoteles de Reforma. ¿Pero qué sucedió? Que me dicen una vez, ¿sabes qué? Tu problema ya no te presentes, ya todo está resuelto. Y les digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dicen los caricaturistas de Charlie Hebdo entraron. O sea, ellos me protegieron desde Europa. ¿Cómo llegó el asunto? Nunca supe porque nunca di el segundo paso a investigar, ya que el acuerdo fue, aquí quedó, que ya no le mueva nada, ni la persona a la que se le hizo el dibujo, ni yo. Que no se lo hice por pedimento, fue una idea mía, que la seguí haciendo esos días, lo repetí, porque yo les dije a los colegas, si nos acalambran ahorita a uno, van a calambrar a todos. Entonces la tienes que jugar a veces como caricaturista. No les estoy diciendo que fui muy valiente, les digo que el humor me salvaba, ¿no? Porque así te empiezas a pensar, ¿no? Entonces David y Goliat estaba duro ahí. Pero ¿qué sucede? Que no le agradecí a los de París y ahí está otro tema. O sea, ellos se meten en la autocensura o la censura más bien que están tocando el tema, la pregunta, y no nada más es política, aquí estaba inmerso todo y hasta el mundo. Porque lo que ellos hicieron hizo que los mataran. Entonces nunca se nos debe de olvidar. O sea, esas partes grandes, opuestas, extremas, a la que llega la función de un caricaturista. En estos casos fueron, pues, ideas más religiosas, fanatismo, no estoy tan adentrado en el tema, pero yo donde quiera, siempre donde están, que Dios los bendiga, y si me oyen que es religioso lo de Dios, no me interesa porque me hicieron un gran paro, ¿no? Pero sí, para que vean cómo esa cadenita que les platico, hay censura.
hay censura, nunca todos los cerebros son iguales, ni los poderes todos son benévolos. O sea, siempre hay personas que hablan por la herida, que no se controlan, que se desquitan, y muchos de ellos son políticos, porque el poderío, ¿no ven que ahora está de moda empodérate, y que empodera acá y que empodera allá? Pero empodérate sin conciencia, si la mayoría de los políticos imberbes, ahí que van políticos principiantes, regiduría, diputación, lo primero que hacen es regresar por la que no le hizo caso en la FES o en la prepa o en donde sea, y le ponen su casa. Son ideas muy populares, ¿no? Pero no están lejos de la verdad. Mientras no haya conciencia, no va a haber algún público más educado, más culto, que en realidad vea que ese no ataque, esa crítica la adopte bien. No es tan fácil adoptar una crítica, por eso el caricaturista se mete entre las patas de los caballos. Bien decía mi colega, uno debe de tener una cierta autocensura, porque también no podemos tener y hacer caricaturas viscerales. Si yo, por ejemplo, hago una caricatura que ofenda a alguno de ustedes y no es cierto, ¿a poco soy buen caricaturista? Eso no se vale. También hay que ver esa parte, ¿no? No voy a decir yo que hay caricaturistas extremos y que y señalar el otro, y la riega más, les decía hace ratito del humor negro, pero a veces también nos llegamos a patinar. Y el mundo, el universo del que contaba Luis, esta parte de cosmos y de todo lo general, también a veces nos pasa lo que en las redes pasa. Sin querer se cruza una situación o algo en que el caricaturista de inicio no quería. Pero eso es difícil un poquito de explicar, son situaciones muy personales, pero sí la pregunta es muy buena, es casi la pregunta fuerte, la censura. Y eso es de todo, le ha pasado a cantantes y les llegan por los impuestos, le ha pasado al que quieran. O sea, uno debe de estar bien despierto, bien documentado y bien preparado. Gracias. Bueno, no sé si iba a responder eso, pero justamente es lo que iba a decir yo, que me gustaría que los que faltaban sí compartieran como alguna experiencia personal en donde han sentido que han sido limitados o que han tenido un proceso en el que su caricatura haya afectado a expresar lo que quieren decir. Bueno, pues para complementar, a nosotros no nos persiguió la justicia, como decía el maestro Magug, que a él le decíamos, ¿a ti alguna vez te ha perseguido la justicia? Sí, dice, con canastas navideñas, porque cada Navidad, a pesar de que golpeaba a los políticos, los criticaba, más que golpear los criticaba, que se lo merecían, decía el maestro Magug, en lugar de buscarme y corretearme, me mandan canastas de gracias. Incluso Elio Flores también hizo una caricatura fabulosa, de aquel que le mandó el señor Martínez Domínguez, Alfonso Martínez Domínguez, muy célebre por aquella tarde de junio, 10 de junio del 71, donde murieron muchos estudiantes, algunos estudiantes, por esa represión que hubo y que obviamente le costó el puesto al señor, el que después fue gobernador de Nuevo León. Elio Flores, este hombre, no sé por qué motivo, le mandó en Navidad una canasta, pero canasta navideña, no fregaderas. Y entonces el maestro, mis respetos para Elio Flores, que todavía vive, naranjoyano, hizo una caricatura y la publicaron en el periódico donde decía, no existen los halcones. En lugar de decir los halcones, porque el gobierno decía que no existían los halcones, esos tipos con sus varas de bambú que reprimieron a los estudiantes. Bueno, él hizo la caricatura, su caricatura era muy bueno. A mí lo que me encanta, porque te digo, todavía vive, del maestro Elio Flores, son sus títulos, sus cabezales, y eso de ponerle, dibujar la canasta bien despachadita y ponerle, no existen los halcones, fue genial, ¿verdad? Y bueno, en el caso de un servidor, en una ocasión, cuando el señor Salinas de Gortari empezó a fungir, iba a decir fingir, que también pudo haber sido así, como presidente, nos invitaron a Los Pinos a un grupo de caricaturas. Era muy común antes que se conviviera con los presidentes, con los políticos, no para ir a recibir chayo, ni mucho. Es un cuento que han inventado algunos compañeritos por ahí, pero no es cierto. Si fuera eso, pues imagínense nada más, ahorita seríamos millonarios todos los que estamos aquí. El maestro Castruz, que hablando de grandes dibujantes, grandes caricaturistas,
había en una mesa, enorme mesa de esas antiguas, había en el centro una azucarera de esas de las antigüitas, con unas orejotas así de este tamaño. El maestro Castruz veía Salinas y veía la azucarera, veía Salinas, y estaba con el plumón, y ya que la termina, la voltea y le dice, mire señor, ¿cómo quedó? Y pues imagínense, no le gustaba que le hicieran caricaturas. Ya se imaginan por qué motivo no le gustaba que lo molestaran por ahí. Y bueno, entonces ya, ahí quedó. Otro compañero, para tratar de desviar la atención, el maestro Sergio Iracheta, le dice, oiga señor, ¿y de veras a usted le gusta que lo dibujen, que le hagan caricaturas los compañeros? Y dice, claro que sí, sí me gusta, supuestamente, claro que sí, me encanta que me dibujen. Es más, en mi oficina tengo colgadas algunas caricaturas de ustedes. Pero ¿saben qué? Ya no pudo contenerse el señor y nos dice, pero ¿saben qué me gustaría más? Tenerlos colgados a todos ustedes. Primera y última vez que nos paramos en Los Pinos. ¿Quién más va a preguntar? Bueno, mi pregunta es relacionada a esas experiencias. ¿Qué tan difícil ha sido manejar o, bueno, primero si han recibido algún tipo de amenaza por el trabajo que realizan, que es caricatura política, y de esa manera cómo han podido resolverlo y cómo se cuidan de esas amenazas? Perdón que abuse yo del micrófono, pero me acabo de acordar de tú dices que si nos han perseguido, había un gobernador de Aguascalientes que ya también murió. El señor, pasaron 4 años y todavía se acordaba del dibujo que yo le había hecho. Cuando por primera vez intentó interpelar a un presidente en este país, en tiempos de Miguel de la Madrid, Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, trató de interpelarlo, se paró, pero detrás de él estaban 3 gobernadores, el de Baja California, el de Aguascalientes y el de Michoacán. El de Aguascalientes era un chaparrito de 2 metros por 2 metros, entonces lo tomó de esta parte a Porfirio, que era una persona como de mi estatura, unos 70, unos 72, que es lo que me dio un servidor, y le dijo, siéntate, y lo sentaron. Yo esa información, me interesa información a través del famoso Budget, que le llaman. Yo leía el Budget antes de ser mi caricatura, porque yo antiguamente trabajaba directamente allí en la redacción del periódico, donde estaba en 1+1, y entonces dije, pues este tema, me gustó el tema, y dije, lo voy a hacer. Y hice una caricatura donde yo decía que estos 3 señores, el de Baja California, el de Michoacán y el de Aguascalientes, cuando terminaron sus periodos como gobernadores, pues no tenían por qué preocuparse si se quedaban sin empleo, porque bien podían dedicarse al boxeo, ¿verdad? Entonces puse al de Baja California, era Jicotencal Leiva Mortera, todavía me acuerdo, era Kid Jotencal. El de Michoacán, que era un señor que le encantaba la milonga, siempre andaba todo colorado, le puse el Camarón Villicaña, y al otro Baby Barberena, al chaparrito de 2 metros. ¿Ya? Se publicó la caricatura, que por cierto yo creo que le sacaron al parche, en lugar de ponerla en grande, le hicieron chiquita, se publicó. Bueno, 4 años después de que sucedió eso, nos invitaron a la feria de Aguascalientes. Ya este señor ya era gobernador. En aquel entonces era diputado, cuando lo de Porfirio. En 4 años después ya era gobernador. Llegamos ahí a la plaza y en el medio tiempo, yo no sé de toros, no me gusta esa fiesta brava, y entonces en el medio tiempo nos invitaron a consumir algunas bebidas, algunos ambigus, y ¿quién creen que llegó? Estaba yo muy sabroso, entrándole a los canapes, como dice un amigo, no voy a decir su nombre, son canapés, pero él decía que canapes, y estaba muy orondo disfrutándolos, cuando siento, así como Porfirio Muñoz Ledo, que me pescan del cuello. Y escucho una voz ronca que me dice, con que baby, ¿no? Y chingue, su madre, que volteo, ay, güey, era el chaparrito. Todavía se acordaba de esa caricatura. Imagínense cuánto rencor. Pero bueno, así es la vida. Sí, muchas gracias. Yo, bueno, no tengo las experiencias de Maral, es algo, pues,
de lo que se ha podido experimentar dentro de esto, ¿no? No sé si decir amenaza o una advertencia, etcétera, ¿verdad? Recordaba yo que alguna vez, si fue allá por 1997, en el Universal publicaba, y sigo publicando, hice un cartón, una caricatura que no era nada simpática en lo que viene siendo algunas determinaciones del PRI, era un cartón contra el PRI, así, cartón contra el PRI, contundente. Entonces, bueno, se publicó a la mañana siguiente, me llegó temprano el periódico, y casi atrás del periódico venían otras personas, me tocaron la puerta. Voy abriendo y era un arcón, yo creo que como de 1 metro, eran frutas, o sea, peras, lo que ustedes imaginen de frutas, y luego flores, que luego ni siquiera conocía algunas. Dije, caray, estas flores yo ni las conozco. Bueno, entonces dije, a ver, fue un regalo del PRI. Dije, a ver, ¿cómo está eso? Inclusive me fui rápido al periódico a abrirlo. Dije, ¿qué? ¿Hice algo mal? ¿Algo que no se interpretó bien? Entonces, bueno, comenté esto con algunos compañeros periodistas. Me dicen, mira, es una forma que tienen algunos de decir, ¿sabes qué? Ya te vi, bájale. O decir, ¿sabes qué? Somos tus amigos, ¿no? Digo, habrá quienes ya te están comprando, bueno. Pero en ese sentido es una de las experiencias, advertencias también de Jan González, que me mandó una carta en el diario La Afición, felicitándome por mi trabajo, cuando no era favorable para él el cartón de La Afición. En fin, algunas cosillas que se me han presentado, ¿verdad? ¿Hay alguien más que quiera comentar? ¿Alguna otra experiencia? Ya que siguen sentados, o sea, hay que aprovechar, ¿no? Pero miren, a mí me ha encantado hacer caricatura en vivo, en la televisión y en teatro. Y ahí en el teatro, por ejemplo, no puedes, tienes que ser muy perspicaz, porque es censura y todo, y que no se ofenda al que suba. ¿Sí? Yo subía gente y la dibujaba. Entonces, una ocasión, esto es rápido, es más de humor, no es tan político, pero es para cómo el caricaturista le pasa. Me dijeron ahorita una anécdota, ¿no? Por ejemplo, en el teatro estaba yo con el Caballo Rojas y con Benito Castro en una obra. Entonces, había una chica que subía a la persona y yo la dibujaba y hacíamos un cartón político también. Hagan de cuenta, como ahorita si estuviéramos en el teatro, y yo les decía, ¿cuál es el problema de hoy? Que no hay agua en Iztapalapa, que no sé qué. Entonces yo empezaba a dibujar una cubeta y subía a la persona y otro opinaba, y siempre nos divertimos, estuvo muy divertido. Pero una ocasión, la chica que tenía que subir en el segundo cartón que hacía una persona, en la esquina de hasta por allá del teatro, yo veo a un señor muy bien vestido, de lentes y todo, ¿no? Y está todo oscuro, entonces el reflector te sigue a donde yo señale. Entonces le hago así y le llega el reflector al señor y se hace chiquito, ¿no? Y le digo, pase caballero, que no sé qué. No, se hizo así. Y al lado lo veo con una güerota. Dije, X2, ya la regué. Entonces dije, pero es así. O sea, la solución tiene que ser inmediata. Entonces yo le hice así para que el reflector se fuera para otro lado. Pero ahí estoy pensando yo, ¿qué hago? Porque nunca me había fallado, todos subían. Pero aquí era no exhibir a la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que en la parte de atrás alzan la mano. Alguien por allá alzó la mano. Digo, a ver, ese valiente que pasó allá atrás, ¿no? Y ahí viene, que alzó la mano. Y ahí viene caminando. Cuando va subiendo así, era Jorge Falcón, que estaba en el público. Entonces, el vaivén emocional mío, no quiero decirles que tan profesional, porque sí trastabilleas, no es en vivo. Entonces digo, no, pues este señor me va a dar la vuelta aquí, pero de volada, ¿no? Inmediatamente cuando sube y voltea la cara, toda la gente se rió, con la pura cara. Entonces mi número, que era muy bonito, que el caricaturista, dije, no, ahorita pues todas las tablas del mundo. ¿Qué creen? Hizo todo lo que yo le decía, el señor. Un día se lo agradecí en Televisa, pero fue muy profesional. Pero ese es cuando se hace la caricatura así en vivo.
O sea, esa es una anécdota que les puedo contar, que es muy agradable, muy de humor. Me salió quemado el de la güera, me salvó el Jojo Jorge Falcón y cumplí con mi trabajo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Nicole Meyer de la carrera de Comunicación y Periodismo. Mucho gusto. Mi pregunta es un poquito más light. Sería cómo encontrar un estilo propio en dibujo. Muchas veces pues nos basamos o nos inspiramos en trabajos de otros artistas, pero mi pregunta es cómo podemos nosotros encontrar nuestra línea siendo éticos y también siguiendo pues nuestros ideales. Me imagino que igual muchas veces, o bueno, quiero pensar que a veces se acercan a ustedes para que dibujen a lo mejor en contra de algo que ustedes no creen o no piensan. Entonces esa sería mi pregunta. Gracias. Mira, el estilo propio, digo, si empiezas a dibujar lo tienes. La cuestión es trabajarlo para que se vuelva realmente no propio, sino reconocido. ¿Ok? Es como la firma. O sea, tu firma, pues se puede parecer alguna, pero sabes en algún momento determinado que es la firma. Entonces, el estilo propio es sí, vamos, reflejo de todo lo que has vivido. O sea, a ver, es como tú puedes entender muchas cosas al momento que ves, vamos a poner por ejemplo un dibujo, a partir de hasta el estado anímico, el origen socioeconómico o simplemente hasta el momento psicológico que está viviendo la persona que lo dibuja, porque lo expresa. O sea, yo me he dado cuenta que en un punto el trabajo es una respuesta, digamos, desde un campo de vista como hasta vibratorio, ¿no? O sea, lo ves y es algo que queda ahí plasmado. Entonces, hace tiempo leí algo bien interesante. Hay un proceso que se recibe a partir de el que tú miras, son moléculas pequeñísimas de electromagnetismo que se llaman fosfenos, que son los que llegan con la luz y que te permiten entender lo que ves, porque no es lo que estás viendo, sino lo que interpretas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el dibujo. Bueno, el tema entonces de cómo buscarlo, un estilo propio, ya lo traes, o sea, y va evolucionando después del tiempo, como la firma, repito, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo que debes de hacer es que tu estilo, más que propio, sea reconocido. Y eso pasa también por mucho de lo que tú proyectas, esa es la parte. Entonces, pues bueno, creo que por ahí es trabajar, lo único que te queda, ¿no? O sea, lo que sucede es que esto también es un trabajo como de mucha resistencia y es algo que ya debes de hacerlo y traerlo porque conozco yo personas que se dedican que son artistas, o sea, innatos, que dibujan, nunca continuaron, otros que siguieron, pero aquí lo importante cuando tú te dedicas a trabajar en un medio de comunicación, más allá del dibujo, tiene que ser el discurso, lo que digas. Entonces tiene que ir aparejado un poco tu estilo, el estilo que reconozco a la gente, junto también con el lenguaje que tú estás manejando. Entonces esto es un complemento, en pocas palabras, de tu personalidad, al final. Entonces ahí es como se determina, pero te digo, repito, tiene que ir evolucionando a la par de tu propio entendimiento de lo que es la vida, por el paso. Entonces, no creas que esto te toma de un día para otro, o sea, todos los que estamos aquí hemos dibujado desde hace un montón de años y aún así, en mi caso, pues yo todavía sigo experimentando y trato de ver de qué manera puedo yo resolver algo y lo estoy viendo y me da gusto porque sé que todavía hay mucho más por descubrir dentro de cada trazo, ¿no? Entonces me estoy permitiendo ahora hacer cosas que están muy divertidas, pero yo me sorprendo, sobre todo con la forma en lo que lo estoy mirando, ¿no? Entonces estoy resolviendo lo que estoy haciendo de una manera muy interesante, ¿no? Estoy hablándote de algo que estoy en un proyecto que tengo, ¿no? Entonces, es lo que te digo, tienes únicamente tú que ir evolucionando como persona, pero a la par de lo que también va evolucionando dentro de ti, y eso es lo que ya se proyecta. Entonces, pues bueno, si te sigue dando el entendimiento y la capacidad de poderlo hacer, lo vas a hacer porque es un trabajo intelectual. Es como el escritor, se sigue, no es como un futbolista que tiene hasta los 35 años de estar en un nivel top. Aquí no, aquí entre más pasa el tiempo, más vas experimentando, pero tienes que vivir, o sea, vivir realmente, no quedarte en eso, seguir insistiendo en la
adquisición de experiencias vitales, como lo hacías cuando eras niño, o querías descubrir el mundo. Entonces tienes que seguir haciendo eso, pero tienes que también tener un montón de otras cosas para poderlo conseguir, ¿no? Hasta cuidar de tu salud, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, era nada más algo referente al comentario. ¿Una pregunta más? Buenas tardes. Me surgieron dos preguntas. ¿Cómo manejan la responsabilidad de representar temas sensibles o tragedias en sus caricaturas políticas sin minimizar ni ofender a las personas afectadas? ¿Y cómo creen que las caricaturas políticas puedan influir en la percepción como tal de la historia y los eventos actuales a lo largo del tiempo? A ver, yo respondo. Si no tenemos la capacidad de criticarnos, de reírnos de nosotros mismos, no podemos resolver ningún problema. Dicen que los mejores chistes, por así decirlo, de los judíos solamente lo pueden decir los judíos, porque de otra manera no podría ser, incluso los afroamericanos igual. No es lo mismo escuchar a un afroamericano contar chistes de afroamericanos que a un caucásico que lo haga. Nosotros como sociedad, si no tenemos la capacidad de criticarnos, de reírnos, incluso siempre se habla de que los mexicanos nos reímos de la muerte, de nuestros problemas y todo ese tipo de cosas, se hacen porque podemos sobrellevar dichos problemas que tenemos. Si no lo hacemos, vamos a cargar con ese peso. Regreso a lo que hace el caso que sucedió en Jalisco. Si no tenemos la capacidad de criticar, si no tenemos la capacidad de reírnos de eso y de exponerlo también, porque hay algo muy importante, una cosa es reír y otra cosa criticar y exponer el problema. Cuando la gente va al psiquiatra o al psicólogo, maneja sus problemas y los tiene que sacar, si no, no puede resolverlos. Nosotros, si estamos, como dije en un inicio, somos una caja de resonancia social. Si no lo hacemos, tenemos ese problema. Y si no lo exponemos, nos convertimos en cómplices de las personas que no quieren que toquemos esos temas. O sea, incluso se decía que con el tema de Jalisco había una campaña negra en contra de las autoridades. No, se tiene que salir y sacar, porque si no vamos a cargar con eso. Tenemos esa responsabilidad social y ustedes como lectores también deben de pedir que lo haya. Por eso es la importancia también actualmente de las redes sociales, la interacción que haya con los lectores, para que se pueda hablar del tema y no quedarnos solamente en el que no lo toqué porque no me lo dejaron hablar en un periódico. Insisto, las redes sociales, así como se puede decir que es un campo de batalla en el cual hay golpes bajos, también ha servido para sacar los verdaderos problemas que tenemos. Un ejemplo es ahora de lo que acaba de suceder con la señora Carlota. Se convirtió en la estrella de los memes. Incluso sacaron el mamá Carlota o desalojos Carlota. Bueno, no significa, ahorita hablaban de los memes que no tenían que ver con la caricatura. Es cierto, la caricatura supera por mucho a un meme. Pero, sí, y lo dijo el maestro Villa, Mateo Villa, pero también hay que saberlo tocar. Hay que tener la sensibilidad y no tampoco reír por reír, no, hay que saber tocar el punto y señalar también a los responsables sociales de esto. Con los periodistas que fallecieron hace 8 días, los fotoperiodistas, con el tema, también es importante decir, no es posible que se hayan robado sus tenis. ¿Sí supieron eso, no? Se robaron hasta sus tenis. Ya regresaron al equipo, bueno, pues ya, pero sus tenis que el joven se había comprado, dijeron que se los compró específicamente para estrenarlos ese día, nadie va a decir, de chiste de ya, pues colgó los tenis. No es eso, o sea, hay que tener mucho cuidado al respecto. Pero nosotros como caricaturistas tenemos esa responsabilidad social. Nosotros somos una parte de la sociedad. Hay una película de Tintán que dice, del medio del espectáculo, cuando a un artista no le hacían caso, decía, recuerda que esto es hoy sí, mañana no, pasado mañana ya nunca. Tenemos que aprovechar la oportunidad de poder publicar. Si no publicamos, no podemos decir, hoy se me fue el tema, mañana lo toco. No, si no lo tocamos hoy, si no lo exponemos hoy, es posible que después ya no lo podamos tocar. Entonces es como una experiencia completa, el poder expresar el tema, poder comerlo, poder digerirlo, expresarlo gráficamente, criticarlo y aparte si podemos reírnos, mejor. Eso es. Prácticamente ya en estos años recientes ya no se hace humor negro en la caricatura mexicana. El maestro del humor negro en nuestro país, desgraciadamente murió muy joven, el maestro Carlos Zip. Él incluso hizo un libro que se llamaba La autopsia
dirá si vive. Imagínense nada más qué temas tan tremendos tocaba. Y él mismo fue víctima de su humor negro, porque cuando él muere, él era yucateco, se lo llevan para su pueblo allá en la península, y un día un huracán, uno de esos malvados huracanes, inundó toda esa zona, y la mayoría de los ataúdes que había en ese pueblito salieron a flote. ¿De quién creen que era uno de esos ataúdes que salió a flote? Pues del maestro Zip, que por cierto, hablando de los comediantes que mencionaba el maestro en el teatro, muchos de esos comediantes le volaban sus ideas en su momento, en los 70s, al maestro Carlos Zip. Él era, no sé, no creo que los hayan visto, pero él ilustraba los libros de texto gratuito con sus dibujitos. Pero bueno, la importancia de él es que hasta la fecha nadie lo ha podido superar como el maestro del humorismo, del humor negro en la caricatura mexicana. Hay uno que de veras es así tremendo, donde llega corriendo un niño y dice el niño: mamá, mi manito se está echando a perder. Y dice la señora: ¿quién lo está pervirtiendo? Dice: no, hace 4 horas que se cayó de la azotea. Entonces estaba echando a perder, literalmente, ¿verdad? Y entonces cositas como esas las hacía el maestro, ¿no? Entonces, pero él mismo, así como el maestro Posada, que tanto hacía calaveritas, él también fue víctima de esas cositas, ¿no? Que a veces nosotros, el humor, la muerte, jugamos con la muerte, la convertimos en humor. Allá. Y regresamos. ¿Cómo creen que interviene la cultura mexicana en sus caricaturas? Porque ya vemos que la cultura mexicana tiene un cierto grado de humor diferente a otros países que son como un poco más serios. E igual, ¿cómo creen que sería distinto si ustedes hicieran caricaturas para otros países, para otras naciones? ¿Y cómo lo viven los que han hecho caricaturas para otras naciones? ¿Cómo es diferente y cómo se sienten más cómodos? Mira, yo soy miembro de la American Association of Editorial Cartoonists. Yo publico para medios en Estados Unidos. O sea, lo que tienes que hacer es contextualizar siempre. O sea, porque, digamos, cuando tú ves aquí algo de otro país, lo primero que haces pues, es entender el contexto y puedes interpretarlo. Pero en este momento lo que tú tienes que hacer es, las noticias son prácticamente las mismas en todo el mundo, es política, economía y cuestión social. Entonces en ese momento lo único que tú tienes que hacer es trabajar la nota, pero desde una particularidad universal. No sé si me explico. Lo único que tienes que hacer es simplemente, repito, contextualizar y trabajarlo. Y ahí es donde te viene la pregunta de ella. Bueno, el estilo propio, bueno, la gente lo ve. A ti te pueden ubicar en un punto geográfico, pero si tienes la capacidad de ser universal, eso no importa. Entonces, cuando tú realmente manejas todo es, digamos, esa posibilidad de tener la capacidad de que tu trabajo se entienda en todo el mundo, pues ya, con eso es hacerlo. No tienes que poner algo que identifique, porque no va dentro de un contexto general, a no ser que involucre al país. No, lo que pasa es que aquí acostumbramos a ver las cosas nada más desde donde estás hacia afuera, pero no lo ves de afuera hacia donde puedes mirarlo. Entonces tienes que ser general. Cada lugar tiene como una particularidad. Entonces yo digo, a ver, yo estoy en Suiza, entonces pienso que el mundo piensa como yo pienso, ¿no? Entonces hay que aprender a entender la clave de la universalidad. Ahí está todo, nada más. Y si lo haces, si tu trabajo lo entiende en cualquier lugar, tienes un estilo propio y te revisan y lo ven y saben quién eres, pues en cualquier parte del mundo va a decir, no importa de dónde venga, es universal. No solamente en otros países, en México igual, no es lo mismo el humor de Baja California al humor de los yucatecos, al humor de Veracruz, de los tabasqueños,
de los chapanecos, hasta de colonia a colonia hay un código verbal. Entonces, sí se puede hablar de generalidades en cuestión de estética o en cuestión de síntesis de algunos temas, pero yo en mi particular punto de vista, yo soy muy a favor de la tropicalización del humor. O sea, si alguien es tan importante un caricaturista que hace caricatura política o caricatura social, porque incluso ahora la palabra política ya como que ya no es demasiada corrupción, vámonos hacia otra parte, hacia la caricatura civil, hacia lo que nos sucede todos los días. Por ejemplo, en Yucatán hay casi no pasa nada, todo está muy bien. De hecho, si ven los niveles de violencia, de narcotráfico, todos siempre salen muy bajos. Entonces, ¿cómo van a criticar a los políticos de ahí? Bueno, hay temas que sí se pueden tocar, incluso allá de portada a veces en los periódicos se quemó un pastizal. Entonces, imagínense el nivel de información que no deja de ser importante porque le sirve a las personas en particular que viven ahí, el humor que debe de existir. Por ejemplo, si sucede un huracán en Acapulco, a lo mejor sí le importa a gran parte de la nación, pero no a todos. Entonces, el humorista, el caricaturista, debe de tener esa visión también local y también de alguna manera global. O sea, nos juntamos en esa perspectiva. No podemos quedarnos tampoco en el barrio, tampoco podemos quedarnos solamente en yo nada más caricatura internacional, no. Hay que saberle llegar al lector. Cuando tú tienes una serie de lectores, un público que de alguna manera sabes que le gusta o que lee tu trabajo, debes de llegar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la caricatura de Monterrey. De hecho, parte de mi casa, de mi mejor área de dibujo ha sido dibujar temas locales de Monterrey. Entonces, hay que leer, hay que pensar y hay que ver la manera en que ellos absorben el mundo para poderles hacer ese humor. Entonces, si tú hablas de la importancia de llegar a todo el mundo, también hay mundos en el mundo mexicano, no solamente es una generalidad, y eso hay que tenerlo importante. Bueno, como decían aquí es concepto, leer, conocer el tema, masticarlo y poderlo expresar. Eso es. Pues es cierto lo que acaba de decir el maestro Obi, porque estando en alguna ocasión en Madrid, entramos a un restaurancito cubano que estaban festejando su aniversario, porque de esos cubanos que por necesidad tuvieron que emigrar, y había una gran pachanga ahí, y bueno, ya se hizo el jolgorio, le hice su caricatura, que yo no sabía que era el dueño, el señor que estaba ahí, el muchachito era un joven, muy joven, era el dueño, yo le hice su caricatura y en agradecimiento pues agarró pues, los mojitos ahí, ¿no? Iba yo con mi hermano y con mi sobrino, pero por algún motivo se fueron y entonces pues, ni modo, me tuve que sacrificar con los 3 mojitos, ¿verdad? Pero ya cuando estaba la fiesta casi feneciendo, se me acercó un señor, un viejito, y me dice, oiga, yo a usted lo conozco, usted trabaja en la televisión, ¿verdad? Le digo, no, yo soy mexicano y no trabajo aquí en España. Sí, yo lo he visto en un noticiero, usted hace caricaturas en un noticiero. Ah, le digo, ya sé por dónde va. Yo colaboraba, gracias al maestro Jerónimo, un gran caricaturista del Heraldo de los años 70, me invitó a colaborar en el noticiero, que ya no existe, o que se transformó, de ECO, que se transmitía en todo Estados Unidos, toda América Latina, en el norte de África, Europa, todos lados, obviamente incluido España. Entonces lo que había pasado es que este señor, yo me imagino, el programa era aquí a las 11 de la noche, se transmitía en España a las 7 de la mañana. Entonces, lo que yo me imagino que él se levantaba las mañanas, prendía su tele y ahí fue donde lo vio un servidor. Le digo, pues ya, cuando menos sé quién es el único que ve mi caricatura, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, un gusto conocerlos. Yo soy Diana Méndez, de Comunicación y Periodismo. Y mi pregunta es sencilla, relativamente, y es ¿qué es lo que los impulsa a seguir creando caricaturas, a pesar de tener esas experiencias de censura, o si tienen algunos principios personales o éticos que nos quieran compartir? Gracias. Pues yo creo que es el corazón, es el amor por la caricatura, es la entrega, es el deseo de seguir, es la pasión por nuestros trazos, ¿verdad? Habrá todo ese tipo de clavitos, de clavotes de todo tamaño, pero nosotros vamos en ese sentido, ¿no? Cada quien tendrá sus propias formas de entender esto que es el amor por la caricatura, pero creo que es eso, es ese
bueno, muy aparte, yo creo que es más allá del compromiso, más allá de todos estos conceptos, es eso, ¿verdad? Digo, cuando uno empieza por el gusto del dibujo, es eso, uno está resonando con esto que es el arte, ¿no? El arte de los trazos. Y bueno, pues claro, la práctica, etcétera, pero es eso, nos jala, es una energía prácticamente que nos lleva a estar dibujando. Digo, hay tantos que en estos primeros momentos de nuestra infancia o en el momento en que comenzamos a dibujar, pues era horas, ¿no? Era horas dibujando y bueno, uno se va haciendo. Entonces, bueno, pues sí, es el caso, digo, podrá haber 1000 muros, pero nosotros no nos vamos a detener, indiscutiblemente. ¿Yo qué pienso? Es lo que yo pienso. Sí, bueno, seguimos agradeciendo que... Se movió tantito. Se ve que sí les interesa esto de su carrera, pero ¿saben qué? Es que se deben de acostumbrar a todo, ¿eh? No nada más hasta que me reciba. Tienen que ser todo terreno y tienen que andar en todos lados. Entonces, hablando de eso, por eso pedí el micrófono, porque les quiero hacer una atenta invitación. Y para eso me voy a poner de pie. La invitación es esta. No está muy lejos, aquí en el Metro Musquis, aledañamente, como a 2 calles, tenemos una casa donde hacemos televisión. ¿Ustedes tienen Roku? ¿Tienen Roku? ¿Quién tiene Roku? Alce la mano, ¿quién tiene Roku? A ver cómo andamos en Roku. A ver. Bueno. Bueno, miren, ahí en Roku van a bajar La Exitosa y van a buscar Dibujando Picudo. Ahí tengo un programa de televisión donde ahorita caben la pregunta porque dicen que por qué seguimos haciendo caricatura. Yo ya estoy grande, me divierto mucho, entonces dije voy a hacer cotorreo con la caricatura y en la televisión me divierto mucho. Y están cordialmente invitados, así los profesores, si hacen grupo, que vayan equipos, pueden hacer sketch, podemos hablar de un tema mismo del periodismo, pueden practicar algo. El programa es en vivo, ya cumplió gracias a Dios 1 año. He llevado un promedio de más de 50 talentos en el año pasado, que en realidad fueron 150, porque uno es imitador, le dicen el imitador de las 100 voces. Entonces, sí han ido muchos cantantes, mimos, imitadores, como les digo, caricaturistas, porque la columna vertebral del programa es eso. Me estoy aventando este comercial porque me da mucho gusto también cuando van estudiantes, porque se desplayan y hacen lo que quieren, ¿no? Apenas invité también a unos que hacen aviones de esos en el aeropuerto, que cada avioncito cuesta como 150,000 pesos, pero los hacen y ya los patrocinan. Si algunos de ustedes dentro del campo del aprendizaje con los profesores y eso tienen cuestiones de emprendimiento, ahí lo pueden anunciar. Ahorita nos ve un promedio de 130,000 personas. Entonces nos ve más un estadio Azteca, ¿no? Más que en un estadio Azteca. Y con mucho gusto los invito, no está lejos, está cerca aquí de la escuela, las líneas del metro, pueden ir con sus profesores y los recibiremos ahí cordialmente. Es una casa, un campo chico, empezamos como Steve Jobs en un garage, ahí estamos. Bueno, yo no, porque la plataforma ya existía de una familia, yo ya llego ahí a amontonarme un ratito para hacer en el campo de Roku cuando entran a Roku apenas este año. Pero está a sus órdenes, el programa se llama Dibujando Picudo, lo pueden buscar también en las redes, ahí vamos muy lentos, si alguien sabe de redes me dice, porque ando lentón ahí, pero en lo otro sí vamos muy rápido, la mera verdad empezamos con 4,500 y ahorita sí ya llevamos 130,000, ayúdenos a llegar a más, no por el campo del ego de los likes, no, sino porque en realidad le trato de meter contenido y aquí con los escolares, con los estudiantes, estaría padrísimo también. Están invitados, gracias, profesor. Estamos finalizando ya. Ya estamos. Bueno, rápido, aparte de que Mario nos va a invitar a su casa a comer unos ricos tamales. Bueno, tenemos aquí el programa de caricatura y caricaturistas, muy aparte del Picudo Mate, de Dibujando Picudo, que es excelente. Tenemos otro que es Entre Trazos, ¿verdad? Un programa que inició en radio hace 15 años, pero ahora ya cumplimos 3 años. ¿Verdad? También los invito a sintonizarlos, sintonizarlo
en YouTube, ¿verdad? Y en Facebook, wowmx.tv, todos los días viernes a las 3 de la tarde, 3 a 4, ahí estamos haciendo muchas cosas. Entrevistas, ya se entrevistaron a todos, ya más falta Paquito Vaca, es el que falta, pero ya está ahí seguramente, lo vamos a entrevistar, y en fin, es un programa divertido, así que repito, wowmx.tv, es WOW Televisión, programa Entre Trazos. Maral. Pues bueno, siguiendo con lo de la caricatura, y pues si ustedes quieren conocer la historia de un país contada por los caricaturistas, pues vayan, están cordialmente invitados para asistir al Museo de la Caricatura, que está en la calle de Donceles, entre Brasil y Argentina. No está tan cerquita como acá el maestro en Musquis, pero bueno, de todos modos el metro los acerca, ¿verdad? Se van a San Lázaro, en San Lázaro toman el que va a Argentina, y ahí está el Museo de la Caricatura, a espaldas de la Secretaría de Educación Pública. Les decía, es la historia de un país contada por los caricaturistas, y si se organizan, les hacemos una visita guiada que las imparte un servidor. Yo también quiero dar un aviso parroquial, pero sobre todo, ando vendiendo boletos para un avión de una rifa. No va por ahí. Ustedes son nuestros lectores, y eso es lo importante, y eso no lo debemos, o sea, hablo como género periodístico, los invito, por favor, a que no dejen de leer, a que no dejen de consumir también las noticias. A veces las noticias son muy feas, pero también nos tenemos que informar, la información es poder. Nosotros como caricaturistas no podemos existir sin tampoco tener esa retroalimentación que ustedes tienen. Por favor, háganlo, por favor los invito, porque es importante para nosotros, y sin ustedes definitivamente no podríamos existir. Gracias. A mí nada más síganme en Twitter, ahí @PacoVaca con B larga, ya, con eso, listo, gracias. Muchísimas gracias a todos. Fuerte La aplauso. palabra al... Muchas gracias. Fuerte aplauso para nuestros invitados, por favor. Y bueno, pues un honor que estén con nosotros. Es su casa, la FES Aragón. Cuando gusten, estamos a sus órdenes. Vamos a entregar los respectivos reconocimientos a nuestros invitados. La Facultad de Estudios Superiores Aragón, la carrera de Comunicación y Periodismo, la División de Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento a Alejandro Rodríguez Obi por su valiosa participación en el marco de la Semana de la Comunicación 2025 con la ponencia Caricaturistas, Retos y Desafíos, hoy 11 de abril del 25. Muchas felicidades. Gracias por acompañarnos. Reconocimiento para Francisco José Vaca, Paco Vaca, por favor. Muchas gracias, Paco. Bienvenido. A tus órdenes, al contrario. Para Mario Alberto Garduño Hernández, Maral. Maral, muchísimas gracias. Bienvenido a la FES Aragón. Gracias. Para Mateo Villa, por favor. Muchas gracias, Mateo. Un gusto, un honor que estés por acá. Muchas gracias. Para Óscar Manuel Rodríguez Ochoa, Luis. Muchas gracias, Luis. Bienvenido a casa. Estás muy bien, gracias. Y obviamente nuestro reconocimiento para el artífice de esta conferencia, el maestro Israel Mendoza Pérez. Fuerte abrazo, por favor. Amigo, muchas gracias. Un honor que estén acá. Bien, pues muchas gracias por su asistencia. Les invitamos a la presentación del encuentro de teatro deportivo que va a ocurrir en breves minutos aquí mismo, y a las dos últimas conferencias de la Semana de la Comunicación, 4 de la tarde y 18 horas. Que sigan con bien. Buena tarde para todos. Por aquí les esperamos. Gracias.